El ambiente en The Observatory era denso y opulento, impregnado del aroma a aceite de trufa, las conversaciones en voz baja sobre fusiones y adquisiciones y el tenue olor a ozono proveniente del piso 70 con vistas a Central Park. Destiny Jones se movía como un fantasma. Su uniforme negro se camuflaba a la perfección con la madera oscura y el latón pulido. Sus movimientos eran precisos, casi automáticos. El silencioso acto de colocar un plato, la leve inclinación para rellenar una copa, la sutil sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Aquí era invisible, y eso le convenía. La gente invisible lo oye todo. La mesa número 12, junto al ventanal, fue su peor pesadilla esa noche. El hombre cuyo reloj costaba más que la matrícula anual de Skylar chasqueó los dedos, sin mirarla, ni siquiera una mirada, solo un clic en el lugar donde esperaba que aparecieran los camareros. Otro Chateauneuf-du-Pape, dijo, mirando a su acompañante, que estaba cubierto de diamantes. Enseguida, señor, dijo Destiny, con una voz tan tranquila como la superficie de un lago en calma. Guardó los vasos vacíos, rozando apenas con los dedos el cristal frío. La cocina era un caos organizado. Vapor, siseos, el tintineo del metal. Destiny tomó el plato principal para la mesa 15 de la mesa auxiliar. Un plato de porcelana pintado a mano con un solitario filete mignon como una obra de arte. El plato era pesado, sus bordes insoportablemente frágiles. Cada uno costaba $300 y esa cantidad se descontaba de la nómina si se te caía. Patricia Vance se aseguraba de que se cumpliera esa regla. Fue en ese instante cuando el hombre de la mesa 12 decidió levantarse. No miró a su alrededor. Simplemente se movió y su hombro, cubierto de cachemir, chocó con el de Destiny con una fuerza demasiado repentina para ser accidental. El mundo se tambaleó por un instante. La bandeja se balanceó como la cubierta de un barco en plena tormenta. Destiny intentó desesperadamente mantener el equilibrio, tensando los músculos, pero las leyes de la física eran inexorables. El sonido de la porcelana al romperse fue como un disparo. Su sonido resonó en el bullicio del restaurante, silenciando las conversaciones y atrayendo todas las miradas. Sobre el inmaculado suelo de mármol, entre un charco de salsa bordelesa, yacían fragmentos de un blanco deslumbrante. Un filete mignon, mustio y fuera de lugar, yacía cerca. El hombre de la mesa 12 miró el desorden a sus pies y luego a Destiny. En su rostro no había ni disculpa ni sorpresa, solo disgusto. «Fíjate por dónde vas», murmuró. El tiempo se detuvo. Decenas de ojos la miraron fijamente. A la camarera negra, de pie en medio de un restaurante elegante, sobre los restos de una cena costosa. En esas miradas lo vio todo. Condena, leve irritación por la velada arruinada, un atisbo de regocijo malicioso. Y entonces oyó otro sonido, más agudo que el de un plato roto, el taconeo sobre el mármol, un sonido intencionado, depredador. Patricia Vance. La gerente del restaurante era una mujer alta, con el pelo color champán, peinado en un impecable moño y un rostro que parecía no haber conocido jamás una sonrisa sincera. Se detuvo junto al hombre, ignorando por completo a Destiny. «Señor Henderson, le ofrezco mis más sinceras disculpas», dijo con voz dulce como la melaza y fría como el hielo. «Este incidente es completamente inaceptable. Su cena, por supuesto, corre por cuenta de la casa. Y champán. Por favor, tome asiento». El señor Henderson asintió, satisfecho. Le lanzó a Destiny una última mirada de desdén y regresó a su mesa. El espectáculo había terminado. Para él. Patricia se giró lentamente para encarar a Destiny. Sus ojos, azules y pequeños como fragmentos de hielo, taladraron el rostro de la chica. No alzó la voz, no hacía falta. Su veneno actuaba a bajas frecuencias. «Jones», susurró y la sola palabra sonó a acusación. «¿Qué es esto?» «Fue un accidente, señora Vance. El cliente...» «Me da igual lo que haya hecho el cliente»,
espetó Patricia, con la voz más baja pero más enfadada. El cliente siempre tiene razón. Estás equivocado. Tú has sido el problema desde el primer día. Echó un vistazo a la habitación, donde las conversaciones se reanudaban lentamente, pero la curiosidad seguía presente. Ya te dije que este lugar requiere cierto nivel de refinamiento, continuó Patricia, saboreando cada palabra. Quizá este tipo de trabajo no sea para alguien como tú. Quizá deberías buscar algo más acorde con tus habilidades. Las palabras impactaron más que el hombro de Henderson. Gente como tú. La frase estaba pulida a la perfección, impecable desde el punto de vista legal, pero su significado era claro como el agua. Destiny sintió que la sangre se le helaba en las venas. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Cállate, solo cállate. ¿Te das cuenta de que este plato cuesta más de lo que ganas en 2 días? Preguntó Patricia. Destiny asintió, con la mirada fija en un punto de la pared por encima del hombro del gerente. Bien, ya que tú creaste este desastre, ahora te toca limpiarlo, ahora mismo. Sí, señorita Vance, traeré un recogedor y una escoba. Patricia soltó una risa baja y desagradable. No, nada de cucharadas. Limpiarás esto con las manos, hasta el último pedacito. Quiero que sientas las consecuencias de tu incompetencia. Esto ya no era solo un castigo, era una humillación ritual, una flagelación pública. Destiny se dejó caer lentamente de rodillas. La suave frescura del mármol se filtraba a través de la fina tela de sus pantalones. Vio su reflejo en el suelo pulido, una figura distorsionada, inclinada sobre las ruinas del lujo ajeno. De reojo, captó miradas curiosas, el parpadeo de pantallas de teléfonos. Alguien estaba grabando. Claro, alguien estaba grabando. Sus dedos rozaron el primer fragmento. Era afilado, con un borde irregular. Lo recogió con cuidado y lo colocó sobre la parte restante de la bandeja. Luego, un segundo, un tercero. Trabajó metódicamente con la respiración tranquila. Encerró la rabia, la humillación, el dolor en lo más profundo de su ser, en la pequeña caja de acero donde guardaba todos sus agravios. Uno de los fragmentos era particularmente traicionero. Al recogerlo, el filo se le clavó en la yema del dedo índice. Hizo una mueca de dolor, pero no emitió ningún sonido. Una gota de sangre escarlata brotó sobre la superficie de porcelana blanca. Ella alzó la vista. Patricia Vance seguía allí, observándola con una expresión de absoluta satisfacción en el rostro. Sus miradas se cruzaron un instante. Y en ese momento algo cambió. En los ojos de Destiny no había miedo, ni lágrimas, ni súplicas. Había una furia fría, tranquila y calculadora. Era la mirada de alguien que acababa de cruzar una línea. Alguien que ya no tenía nada que perder y que acababa de comprender exactamente lo que tenía que hacer. Patricia pareció percibir el cambio. Su sonrisa vaciló levemente. Esperaba ver a una chica destrozada. En cambio, vio algo distinto, algo peligroso. Cuando termines, ve a la cocina. Lavarás los platos hasta la hora de cierre. Espetó, dándose la vuelta y dejando a Destiny arrodillada en medio de la habitación. Destiny recogió el último fragmento. Se puso de pie lentamente, sosteniendo una bandeja con fragmentos ensangrentados. El zumbido del restaurante la envolvió de nuevo, volviéndola invisible. Pero ya no se sentía invisible, se sentía como un soldado en una trinchera, recién llegado a la orden de atacar. Ella sabía que aquella noche no era el final. Esto fue solo el comienzo. El olor a desinfectante y aceite usado se le había impregnado en la piel, en el pelo, en la misma tela de su uniforme. Destiny salió por la puerta de artistas a las 3 de la madrugada. El aire frío de Manhattan le golpeó la cara, pero no pudo borrar la pegajosa sensación de humillación ni los olores de la cocina. Caminó hacia el metro. Sus pasos resonaban en las calles vacías. Cada paso un golpe más en el yunque de su ira. En el bolsillo llevaba el móvil y dentro una nueva entrada en su diario secreto. Su apartamento en Queens era otro mundo. Pequeño pero limpio, impregnado del aroma a canela y libros antiguos.
La luz de la lámpara de noche del pasillo proyectaba sombras cálidas sobre las pilas de libros de texto de Skylar en la mesa del comedor. Destiny cerró la puerta en silencio tras de sí, se quitó los zapatos, que le parecían instrumentos de tortura, y entró en la sala de estar. Skylar dormía en el sofá, acurrucada bajo una vieja colcha de retazos. Un libro de trigonometría abierto yacía a su lado. Incluso dormida, su rostro estaba concentrado, como si resolviera problemas en sueños. Destiny miró a su hermana y la caja de acero en su interior, donde escondía su dolor, se entreabrió, liberando un torrente de ternura que lavó la suciedad del día. Para esto. Todo era para esto. Guardó el libro con cuidado y arropó mejor a su hermana con la manta. Skylar murmuró algo dormida, con los dedos temblando levemente, formando un gesto incompleto. Destiny entró en su pequeña habitación, se sentó en el borde de la cama y sacó un viejo portátil de debajo. La pantalla se encendió, iluminando su rostro cansado con un brillo azulado. Hizo clic en el icono del escritorio, una simple carpeta amarilla con la etiqueta Pruebas. Dentro había decenas de archivos, grabaciones de audio, fechadas y etiquetadas. Capturas de pantalla de horarios de trabajo donde sus turnos habían sido cambiados abruptamente sin previo aviso. Fotos de memorandos con reprimendas por infracciones ficticias. Cada archivo era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Hoy añadiría otro. Abrió un nuevo documento de texto y comenzó a teclear, sus dedos volando sobre el teclado. 17 de octubre. Incidente en la mesa 12, señor Henderson. Plato de porcelana roto. Artículo CH78. Insulto directo de la gerente Patricia Vance. Frase: no apto para gente como usted. Obligado a limpiar los trozos rotos manualmente delante de los clientes. Hay imágenes de vídeo disponibles de otra mesa, presumiblemente. Sufrió un corte en el dedo índice de la mano derecha, trasladado al lavaplatos durante el resto del turno. Se detuvo, cerró los ojos y dejó que el recuerdo aflorara. Una habitación de hospital, el olor estéril del antiséptico. Destiny tenía 16 años y el mundo se había derrumbado. Sus padres se habían ido. Solo un vacío donde ayer había existido todo un universo. Y en la cama de al lado yacía Skylar, de 9 años, con la cabeza vendada y los ojos cerrados. Los médicos hablaron de inflamación cerebral, de complicaciones, del nervio auditivo. Las palabras eran ruido blanco. Cuando Skylar despertó, el mundo quedó en silencio, para siempre. Miró a Destiny, moviendo los labios, pero sin emitir sonido alguno. El miedo en sus ojos era tan inmenso, tan ensordecedor, que Destiny podía sentirlo físicamente. Su hermanita estaba atrapada en una campana de cristal, y Destiny estaba afuera, golpeándola con los puños, impotente. Ese día, sentada junto a la cama de Skylar, Destiny tomó una decisión. No permitiría que esa campana se convirtiera en una prisión. Si Skylar no podía oír al mundo, entonces Destiny le enseñaría al mundo a hablarle de otra manera. Empezó con folletos en el hospital. Luego consultó libros de la biblioteca, tutoriales en vídeo en línea y cursos gratuitos en el centro comunitario. Estudió lengua de señas americana ASLE con la obsesión de una fanática. Sus dedos, torpes al principio, aprendieron a formar palabras, frases y emociones. Practicó frente al espejo hasta que le empezaron a doler las manos. La primera palabra que le enseñó a Skylar fue sencilla: hermana. Skylar se quedó mirando sus manos, con el ceño fruncido, comprendiendo. Destiny repitió el gesto, despacio, con claridad. Y de repente, el rostro de Skylar se iluminó. Una sonrisa tímida y temblorosa asomó a sus labios. Levantó su pequeña mano e intentó repetirlo con vacilación. Le salió torcido, mal, pero era un comienzo. Por primera vez en semanas de silencio, volvieron a hablar. En ese instante, Destiny juró que sería la voz de Skylar, sus oídos, su escudo. ¡Ah!
El portátil emitió un pitido, avisando de batería baja. Destiny parpadeó, volviendo al presente. Guardó el archivo y cerró la tapa. El juramento que había hecho en la habitación del hospital aún ardía en su interior. Aquel fuego le había impedido derrumbarse en el observatorio. Había transformado la humillación en combustible. Se puso una camiseta vieja y se tumbó en la cama. No podía conciliar el sueño. Pensaba en Skylar, en su sueño de ir a la Universidad Gallaudet, una prestigiosa escuela para sordos y personas con discapacidad auditiva. Skylar era una estudiante brillante. Se merecía esa oportunidad. Pero la matrícula costaba dinero, mucho dinero que no tenían. Trabajar en el observatorio, a pesar de su miseria, era lo único que mantenía vivo ese sueño. De repente, la figura de Skylar apareció en la puerta. Se frotó los ojos y miró a Destiny. «Llegas tarde», dijo, moviendo sus manos con suavidad en la penumbra. «Noche dura», respondió Destiny, con gestos un poco más lentos de lo habitual debido al cansancio. Skylar se acercó y se sentó en el borde de la cama. Observó atentamente a su hermana con una mirada penetrante, capaz de detectar los más mínimos cambios en su expresión facial que para quienes podían oír no eran más que el tono de voz. «¿Qué ha pasado?», Destiny vaciló. Siempre había intentado proteger a Skylar de la crudeza de su trabajo, pero hoy necesitaba compartirlo con alguien. «Solo la gerente volvió a ser injusta». Destiny hizo un gesto simple y general. «Disfruta, cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal». Skylar frunció el ceño, tomó la mano de Destiny entre las suyas y notó la pequeña venda en su dedo índice. La miró con expresión interrogante. Destiny suspiró y se lo contó. No todo, no la humillación de rodillas, pero sí el plato roto, la acusación injusta, el traslado a la cocina. Sus manos se movieron con rapidez, liberando la irritación contenida. Skylar escuchó con expresión cada vez más seria. Cuando Destiny terminó, no le ofreció consuelo. No le dijo que todo saldría bien. Skylar era realista. «Esa mujer, Patricia, es peligrosa», señaló Skylar. «Quiere destruirte. Tienes que tener cuidado». «Lo sé», respondió Destino. «No puedes», insistió Skylar acentuando sus gestos. «Siempre crees que puedes con todo, pero todos tenemos un límite. ¿Qué harás si te despide? ¿Cómo pagaremos el alquiler? ¿Y la universidad?». La preocupación en sus ojos era aguda, el mismo miedo que Destiny había intentado alejar. «No dejaré que me despida», dijo Destiny con un gesto firme como la piedra. «Tengo un plan», señaló el portátil. Skylar siguió su mirada y la comprensión cruzó fugazmente su rostro. Sabía lo de la carpeta. La llamaba la caja de venenos de Destiny. «De acuerdo», asintió Skylar tras una larga pausa. «Pero ten cuidado, las serpientes muerden cuando se sienten acorraladas». Abrazó a Destiny. Fuerte, en silencio. Ese abrazo lo contenía todo. Apoyo, miedo, amor. Era su mundo silencioso, su fortaleza contra el resto del mundo. Después de que Skylar volviera a su habitación, Destiny se quedó despierta durante un largo rato, mirando al techo. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza. Las serpientes muerden cuando se sienten acorraladas. Bueno, pensó Destiny, sintiendo de nuevo el frío fuego arder en su interior. Veamos qué veneno es más fuerte. Destiny pasó los siguientes días en el purgatorio, el infierno sofocante y húmedo del lavavajillas. Sus manos estaban constantemente sumergidas en agua, la piel de sus dedos arrugada y agrietada. El ruido era ensordecedor, el rugido del lavavajillas, el tintineo de los platos, los gritos de los cocineros. Aquel era un lugar al que enviaban a los culpables. Patricia Vance la visitaba un par de veces al día, con una sonrisa de suficiencia al ver el estado de agotamiento de Destiny. Nunca decía una palabra, pero su mirada gritaba: «Te voy a quebrar».
Destiny no se quebró. Lavó los platos con la mente en otra parte. Repasaba su plan mentalmente, perfeccionándolo, buscando puntos débiles. Sabía que Patricia no la dejaría sola en la cocina. Era demasiado fácil. La gerente esperaba que Destiny empezara a suplicar, a implorar perdón. Pero Destiny permaneció en silencio. Trabajó apretando los dientes, esperando su oportunidad. La oportunidad se presentó el viernes por la tarde durante la hora punta. Uno de los camareros, un joven llamado Leo, resbaló en el suelo mojado y se torció el tobillo. El caos reinaba en la sala. Faltaban manos. Destiny acababa de sacar una pila de platos limpios cuando vio a Patricia corriendo de un lado a otro, con el rostro desencajado por el pánico. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, un odio puro cruzó el rostro de Patricia, pero la desesperación se impuso. «Jones», gritó haciendo que varios clientes se giraran. «Quítate ese delantal tan feo. Te necesitamos aquí. Ahora». Esto no fue un acto de misericordia, fue una decisión impuesta y Destiny lo sabía. También sabía que Patricia le haría pagar por este respiro temporal. «Te sentarás en la mesa de la esquina junto a la ventana, la número 7», espetó Patricia mientras Destiny se arreglaba rápidamente y salía a la habitación. «Hay gente importante ahí dentro. Un paso en falso y saldrás de aquí tan rápido que ni tocarás el suelo. ¿Entendido?» «Clarísimo, señorita Vance», respondió Destiny con voz tranquila. Al acercarse a la mesa, comprendió la tensión de Patricia. Allí sentada estaba una familia cuyo nombre era sinónimo de dinero y poder en la ciudad. David Chen, director de Chen Global Ventures, un hombre cuya foto aparecía con frecuencia en la portada de Forbes. Junto a él, su esposa, Evelyn, una socialité cuyo rostro figuraba constantemente en las páginas de los blogs de moda, y con ellos una anciana vestida con un elegante quipao de seda, con el cabello recogido en un impecable moño plateado. Su rostro, de fina porcelana, estaba surcado por una red de arrugas y sus ojos, oscuros y profundos, parecían contemplar un mundo invisible más allá del lujoso interior del restaurante. Era Mei Chen, la matriarca de la familia y abuela de David. Según la leyenda, ella, al llegar a Estados Unidos con una sola maleta, sentó las bases de su imperio financiero, pero ahora se veía frágil y perdida. «Buenas noches, mi nombre es Destiny y seré su camarera hoy», dijo Destiny, colocando el menú sobre la mesa. David Chen asintió, sin apartar la vista de su teléfono. Tenía el rostro tenso, con una arruga en la frente. Parecía un hombre que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. «Estamos listos para ordenar», dijo Evelyn Chen con una voz tan fría y refinada como su collar de diamantes. Ni siquiera miraba a Destiny. Su atención estaba fija en su teléfono. «Yo pediré ensalada de langosta y una copa de Sauvignon Blanc. David, ¿quieres un filete?» «Sí, al punto», murmuró sin levantar la vista. «Y una botella de Petrus del 82. El destino silbó en silencio. Una botella de vino que valía varios de sus sueldos. Anotó el pedido. «¿Y tu acompañante?», preguntó, dirigiéndose a Mei Chen en voz baja. La anciana no reaccionó. Siguió mirando por la ventana las luces de la ciudad por la noche. Evelyn suspiró con exasperación. «Ay, la abuela no come nada de todas formas. Tráele, no sé, un poco de caldo y agua, aún así». Agitó la mano, apartando a la anciana como si fuera una mosca molesta. David por fin levantó la vista del móvil. Un destello de culpa cruzó sus ojos al mirar a su abuela. «Tráele un poco de consomé de pato, le encanta». «Por supuesto, señor», dijo Destiny. Se alejó de la mesa, sintiendo una rabia helada hervir en su interior. Había visto esta escena cientos de veces, con distintas variaciones. Familias adineradas para quienes los ancianos eran meros adornos, muebles antiguos hermosos pero incómodos. Mei Chen estaba sentada a la mesa con su familia, pero se sentía infinitamente sola. Estaba rodeada de sus seres queridos, pero se encontraba en una jaula dorada, invisible e inaudible.
Patricia la observaba desde el otro lado del salón como un halcón. Destiny sentía su mirada clavada en su espalda. La gerente no le había asignado esa mesa por casualidad. Le había dado la mesa más difícil, la más prestigiosa del salón, esperando que Destiny cometiera un error. Era una trampa, y Destiny lo sabía. Ella trajo el vino. David Chen, como un experto, supervisó todo el ritual. Examinó la etiqueta, olió el corcho, tomó un pequeño sorbo. Asintió, dando permiso para llenar las copas. El destino funcionó con una precisión impecable. Ni siquiera le temblaron las manos. Al colocar el vaso de agua frente a Mei Chen, sus miradas se cruzaron brevemente. En los ojos de la anciana, Destiny no vio un distanciamiento senil, sino un anhelo profundo e insondable. Y algo más, inteligencia, una mente vivaz y aguda sumida en el silencio. Mei Chen intentó decir algo, abrió la boca y la cerró. Sus dedos se aferraron nerviosamente al mantel. Señaló su vaso, luego la ventana, e hizo un gesto que solo ella entendió. «Abuela, por favor, no», dijo David con cansancio. «Quédate quieto». «Probablemente quiera más agua», sugirió Evelyn, sin levantar la vista de su ensalada. Mei Chen negó con la cabeza, desesperada. Su expresión reflejaba tal angustia que a Destiny se le encogió el corazón. Sintió como si estuviera viendo a Skylar, rodeada de personas que no la entendían o no podían entenderla. El destino trajo la comida, un filete para David, una ensalada para Evelyn y una tacita de aromático consomé para Mei. La mujer mayor ni siquiera la probó. Se sentó rígida como una estatua, con las manos sobre el regazo. El único indicio de su nerviosismo era el leve temblor en sus dedos. Destiny se retiró a una distancia prudente, pero siguió observando la mesa. David y Evelyn comían en silencio, absortos en sus teléfonos. Estaban a un brazo de distancia, pero entre ellos había un abismo, y entre ellos y Mei Chen, un universo entero de silencio. En ese instante, Destiny se dio cuenta de que Patricia Vance tenía razón. Aquella mesa era una trampa, pero no para ella. Fue una trampa para la propia Patricia. Porque Destiny vio algo que nadie más en esa habitación, vio más que a una anciana gruñona. Vio a alguien que intentaba desesperadamente abrirse paso y supo que tenía la llave para abrir esa puerta. La única pregunta era si valía la pena arriesgarlo todo por un desconocido, por un instante de verdadera comprensión. Echó un vistazo a Patricia, que sonreía y charlaba con los demás invitados importantes. Luego miró a Mei Chen, paralizada por la soledad, y recordó los ojos asustados de Skylar en la habitación del hospital. La decisión estaba tomada. El corazón de Destiny latía con fuerza y constancia, como un metrónomo que marcaba la cuenta atrás para una jugada arriesgada. Esperó. El momento tenía que ser perfecto, una fugaz ventana en la que la atención de David y Evelyn estuviera completamente absorta en sus mundos digitales. Sabía que ese momento llegaría. En este mundo de pantallas brillantes, la gente suele cegarse ante lo que sucede justo delante de sus narices. Se acercó a la mesa con la excusa de rellenarles el agua. Evelyn le estaba enseñando algo a David en su móvil, fotos de algún evento social, al parecer. David se inclinó sobre la pantalla con una expresión de interés aburrido. Estaban en su propio mundo. Patricia Vance estaba ocupada en la recepción. Nadie los miraba. Ahora, mientras llenaba el vaso de Evelyn, Destiny sostenía la jarra con la mano izquierda. La derecha la tenía libre, oculta a la vista de la pareja por su cuerpo, pero dentro del campo visual de Mei Chen. Lo hizo. El movimiento fue casi imperceptible, fugaz. Su mano derecha se elevó hasta la altura del pecho, con el pulgar rozando sus labios, y los otros 3 dedos, índice, corazón y anular, se extendieron hacia arriba, ligeramente flexionados. Un gesto clásico y sencillo de lengua de señas americana. ¿Agua?
Para cualquier observador externo, habría parecido un movimiento aleatorio, un tic nervioso, pero para alguien que conocía el idioma, era una pregunta clara y precisa. Mei Chen se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Sus ojos oscuros, hasta entonces inexpresivos, se fijaron de repente en la mano de Destiny con una precisión láser. Por un instante, su expresión fue de absoluta perplejidad, como si hubiera visto un fantasma. La perplejidad dio paso al asombro. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se contrajeron y luego volvieron a dilatarse. Lentamente, apartó la mirada de la mano de Destiny y la dirigió a su rostro, buscando confirmación, temerosa de que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Destiny asintió levemente, manteniendo una máscara de distanciamiento profesional, pero sus ojos contaban otra historia, eran cálidos y comprensivos. Y entonces se rompió la presa. El rostro de Mei Chen, como una máscara antigua, se resquebrajó y se desmoronó, revelando emociones vibrantes y temblorosas. Sus labios temblaban, lágrimas brillaban en el rabillo de sus ojos, en las arrugas más profundas. No rodaban por sus mejillas, sino que permanecían allí, dos pequeños y brillantes charcos de desesperación y esperanza. Lentamente, casi con reverencia, alzó su mano temblorosa e imitó el gesto del destino. Sí, sus movimientos no eran tan precisos como los de Destiny. Estaban marcados por la edad y el desuso, como un acento olvidado. Pero era el mismo idioma, el idioma que ven los ojos. El destino llenó su copa. Sus miradas se cruzaron por encima del borde de cristal, y en ese instante eran las únicas dos personas en aquella ruidosa y lujosa sala. Todos los demás eran meras sombras. Mei Chen dejó su vaso y, al comprobar que su nieto y su esposa seguían distraídos, sus manos volvieron a moverse. Sus gestos eran rápidos, casi febriles, como si temiera que el momento se desvaneciera. Tú estás hablando con las manos. ¿De dónde vienes? Destiny, retirando una pequeña servilleta de la mesa, respondió con la misma discreción. Sus movimientos eran tranquilos y relajantes. Mi hermanita es sorda, aprendí el idioma por ella. El rostro de Mei Chen se suavizó. La comprensión y la compasión disiparon el último vestigio de su conmoción. Ante ella veía algo más que una simple camarera, veía un alma gemela. ¿Cuál es tu nombre? Sus dedos trazaron la pregunta. Y Destino, Destino, susurró Mei en silencio mientras sus manos formaban el nombre. ¡Qué nombre tan hermoso! En ese momento, David Chen levantó la vista. Su conversación con Evelyn aparentemente había terminado y finalmente se percató de lo que sucedía en su escritorio, pero lo que vio no era lo que esperaba. Vio a su abuela, no a la mujer distante y silenciosa a la que había llevado al restaurante por deber. Vio a una Mei Chen diferente, la que recordaba vagamente de su infancia. Sus ojos brillaban, un rubor le subía a las mejillas. Todo su ser vibraba con energía. Miró a la camarera con una expresión de adoración y admiración que no le había visto en 20 años. Y entonces vio sus manos. No estaban inertes en su regazo, volaban, revoloteaban en el aire, creando figuras gráciles e intrincadas. Contaban una historia que él no comprendía, pero cuya fuerza emocional sentía en la piel. ¿Y la camarera? Respondió. Sus manos se movían con la misma gracia y rapidez. Algo increíble estaba ocurriendo entre estas dos mujeres. La joven camarera negra, con su impecable uniforme y su anciana abuela china. Algo íntimo y profundo. Construyeron un puente de silencio en medio del bullicio de la cena. David se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. Un torbellino de pensamientos le invadió la cabeza. ¿Qué era aquello? ¿Qué clase de idioma era ese? Nunca supo que su abuela hablara algo parecido. ¿Por qué nunca se lo había enseñado? ¿O es que simplemente nunca se había fijado?
La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Cuántos años había estado ella sumida en ese silencio y él demasiado ocupado, demasiado ensimismado, demasiado absorto en sí mismo como para darse cuenta? La había llevado a los mejores restaurantes, le había comprado los regalos más caros, le había contratado a las mejores enfermeras. Lo había hecho todo menos lo más importante. No había intentado hablar con ella. David, ¿qué ocurre? La voz de Evelyn lo sacó de su estupor. Siguió su mirada. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le está haciendo señas a la camarera? La palabra camarera sonaba despectiva. La conversación en lenguaje de señas cesó. Destiny volvió a ponerse su máscara de imperturbabilidad, se apartó del escritorio y desapareció entre el resto del personal. Mei Chen también se quedó paralizada. La luz en sus ojos se apagó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Se había convertido de nuevo en una estatua de porcelana. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Echó una mirada furtiva a la figura de Destiny que se alejaba, y en esa mirada había una súplica silenciosa y desesperada. David Chen dejó de mirar el teléfono, no vio el filete ni el vino caro. Miró a su abuela y luego hacia donde había ido Destiny, y por primera vez en mucho tiempo las vio a ambas de verdad. Destiny presentía que se avecinaba una tormenta, la sentía en la tensión que se palpaba en el aire cada vez que Patricia Vance pasaba, después de que la familia Chen se marchara dejando una propina exorbitante sobre la mesa que Destiny ni siquiera pudo cobrar. La tensión se volvió casi insoportable. David Chen, al irse, la miró fugazmente. No había ira en sus ojos, solo una compleja mezcla de confusión y algo parecido al respeto. Pero daba igual. Patricia solo vio una cosa: su subordinada había infringido el protocolo. El resto del turno transcurrió como en una nebulosa. Destiny trabajaba mecánicamente, con la mente fija en la inminente confrontación. Cuando el último cliente abandonó la sala y el personal comenzó a preparar el restaurante para el día siguiente, la gélida voz de Patricia resonó. «Jones, mi oficina, ahora». No fue una orden, sino una frase. Varios camareros que limpiaban las mesas miraron a Destiny con compasión. Se quitó el delantal, lo colgó en un gancho e hizo un movimiento discreto antes de dirigirse a la oficina del gerente. Sacó el móvil, deslizó el dedo por la pantalla, pulsó el icono de la grabadora y guardó el dispositivo en el bolsillo del pantalón. La pantalla se apagó, pero el pequeño indicador rojo de grabación siguió brillando en su bolsillo como una brasa humeante. La oficina de Patricia era tan fría e impersonal como su dueña. Un escritorio de cristal, una silla cromada y un cuadro abstracto gris en la pared. Ni una sola fotografía, ni una sola flor. Aquello no era un espacio de trabajo, sino un centro de mando. Patricia estaba sentada a la mesa, con los dedos entrelazados. No le ofreció asiento a Destiny. «Cierra la puerta», ordenó. El destino se plegó a sus deseos. El clic de la cerradura resonó ensordecedor en la habitación silenciosa. Patricia la miró fijamente durante varios segundos, con la mirada penetrante. Esperaba ver miedo, súplica, pero el rostro de Destiny era sereno, casi impenetrable. Esto enfureció a la gerente incluso antes de que pronunciara una sola palabra. «Explícame de qué se trataba este circo esta noche, Jones», comenzó con una voz engañosamente tranquila. «No entiendo a qué se refiere, señorita Vance». «Oco. Ah, ¿no lo entiendes?». Patricia soltó una risita. «Montaste todo un espectáculo en la mesa número 7. ¿Qué fueron esos gestos tan extraños? ¿Formas parte de alguna secta? ¿O has decidido que la clave de tu éxito reside en la familiaridad con invitados de esa talla?» Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Fui educado y profesional. ¿Profesional? La voz de Patricia se elevó un tono. ¿A esto le llamas profesionalismo? Excederte en tus funciones, distraer a los clientes, actuar como si fueras su igual. Tu trabajo es servir la comida y retirar los platos, en silencio. No eres personal de animación, eres personal de servicio. ¿De verdad te cuesta tanto entender la diferencia? Destiny
permaneció en silencio. Sabía que cualquier palabra se usaría en su contra. Simplemente se quedó mirando a Patricia, dejándola hablar, dejando que la grabadora en su bolsillo captara cada palabra venenosa. Vi cómo te miró el señor Chen, continuó Patricia, entrecerrando los ojos. ¿Te crees especial? ¿Crees que por saludar a su anciana abuela te va a proteger? Déjame explicarte cómo funciona el mundo, Destiny. La gente como tú siempre busca atajos. Crees que puedes encantar, impresionar y ascender a costa de los demás. Pero la gente como los Chen juega con gente como tú y luego te desechan. Cada palabra estaba impregnada del veneno del racismo y la arrogancia de clase. Ni siquiera estaba disimulado. Era odio puro y concentrado. Te di una oportunidad después del incidente del plato, mintió Patricia. Te dejé volver a entrar en la habitación. ¿Y cómo me lo pagaste? Me avergonzaste de nuevo. Pusiste en peligro la reputación de este establecimiento con tu farsa. Se puso de pie y rodeó la mesa acercándose a Destiny. Olía a perfume caro y a poder. Debes conocer tu lugar. Tu lugar es donde ni se te ve ni se te oye. Como eres tan hábil con tus manos, he encontrado el uso perfecto para ti. Hizo una pausa, saboreando el momento. A partir de mañana te trasladan a la cocina para siempre. Lavarás ollas y sartenes. Tu turno empieza a las 5 de la mañana y termina cuando el último cocinero se vaya a casa. A veces será después de medianoche y al día siguiente de vuelta a las 5 de la mañana. A ver si todavía te quedan energías para trucos después de eso. Fue peor que un simple traslado. Fue una forma de tortura laboral diseñada para agotar física y mentalmente a la persona y obligarla a renunciar. Ni se te ocurra quejarte, añadió Patricia con voz sibilante, porque si intentas armar un escándalo, me aseguraré de que no vuelvas a encontrar un trabajo decente en esta ciudad. Una recomendación del observatorio abre puertas, pero ninguna recomendación, o peor aún, una mala recomendación, la cierra. Para siempre. Estarás sirviendo hamburguesas en algún restaurante de carretera el resto de tu vida. ¿Entendido? La amenaza era directa e inequívoca. Patricia confiaba en la total impunidad. Solo veía ante sí a una pobre niña negra, a la que podía pisotear y olvidar. Destiny la miró fijamente a los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su voz permaneció tranquila. «Lo entiendo, señorita Vance», dijo. Y eso fue todo. Sin discusiones, sin lágrimas, sin excusas. Esa calma enfurecía a Patricia más que cualquier histeria. Esperaba doblegar a Destiny, pero ella permanecía frente a ella, erguida e inflexible. «Lárgate de aquí», gruñó Patricia, «y te quiero reluciente como una moneda nueva mañana a las 5 de la mañana, en tu nuevo lugar de trabajo». Destiny se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Al encontrarse en el restaurante vacío, se apoyó contra la pared y se permitió cerrar los ojos unos segundos. Temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Sacó el móvil. La lucecita roja seguía encendida. Pulsó detener. El archivo se guardó. Patricia Sui Threads, translation.mp3. Lo renombró y lo movió a su carpeta de pruebas. Esta era la grabación más valiosa de todas. Patricia Vance, en su arrogancia, le acababa de entregar el arma a Destiny personalmente. Y el destino iba a usarlo. La única pregunta era cuándo y cómo atacar para que fuera fatal. El mundo de David Chen era de cristal, acero y el silencio del aire acondicionado. Desde su oficina en el piso 85, Manhattan le parecía un juguete, y el bullicio de la gente abajo no era más que el movimiento de hormigas. Manipulaba cifras que podían cambiar el destino de miles de hormigas. Pero en los últimos días, sus pensamientos no se habían centrado en negocios multimillonarios, sino en una simple camarera. La imagen no se le borraba de la cabeza. El rostro de su abuela, transformado,
vivo, radiante, con una luz que no había visto en décadas, y sus manos y las de la camarera revoloteando en el aire, tejiendo la invisible trama de la conversación. Repasaba la escena una y otra vez en su mente, y cada vez lo atravesaba una punzante sensación de vergüenza, como un cristal roto. Fue un buen nieto, le brindó los mejores cuidados, comodidad y lujos. Cumplió con su deber, pero no la vio. La miró, pero no la vio. Y esta niña, Destiny, vio más en 5 minutos que él en 20 años. Señor Chen, preguntó la voz de su asistente por el intercomunicador. Hay representantes de Tokio en la línea. Díganles que les llamo en media hora, respondió David, sin apartar la vista del panorama de la ciudad. El acuerdo de $500 millones podía esperar. Primero, tenía que averiguar algunas cosas. Abrió su portátil, encontró la página web del observatorio y un número de teléfono. Podría haber delegado esta tarea a su asistente, pero no. Era algo personal. Marcó el número él mismo. Al otro lado de la línea se oyó la voz profesional y ligeramente aburrida de la anfitriona. Restaurante El Observatorio, buenas tardes. Hola, soy David Chen. ¿Puedo hablar con su gerente Patricia Vance? Hubo un momento de pánico en la línea, seguido de una verborrea obsequiosa. Oh, señor Chen, por supuesto, un segundo, por favor. Unos instantes después, la voz de Patricia, dulce como la miel, se oyó al otro lado de la línea. Señor Chen, qué honor, ¿en qué puedo ayudarle? Espero que su cena del viernes haya sido de su agrado. Exacto, respondió David con frialdad. Llamo por uno de sus empleados. Sí, por supuesto. Ocurre algo. Le aseguro que si alguno de mis empleados le ha causado algún inconveniente, se tomarán las medidas más severas. La voz de Patricia denotaba una clara disposición a castigar a los responsables. Al contrario, dijo David, me gustaría hablar con ella. Se llama Destiny, es bajita, afroamericana, me atendió en mi mesa, la que habla con las manos. Hubo silencio al otro lado de la línea. Duró apenas 3 segundos, pero para David, cuya vida giraba en torno a las negociaciones, esa pausa lo decía todo. Era el silencio de un hombre desprevenido, intentando desesperadamente encontrar una salida. Cuando Patricia volvió a hablar, su voz era perfectamente neutra, pero había en ella un nuevo y sutil tono de cautela. Destino, lo siento, señor, pero debe haber habido algún malentendido. No tenemos ni hemos tenido nunca a ningún empleado con ese nombre. David frunció el ceño. Recordaba el nombre perfectamente. Mei Chen lo había estado repitiendo con gestos durante todo el día siguiente. Qué raro, estoy casi segura de que se llamaba Destiny. Espera, dijo Patricia, con una falsa sensación de comprensión en la voz. Ahora creo que entiendo. El viernes tuvimos la casa llena y tuvimos que traer a algunas personas de la agencia de empleo. Probablemente era una de ellas, una temporal. La historia transcurría sin problemas, demasiado sin problemas. En ese caso, ¿podría facilitarme los datos de contacto de esta agencia? Me gustaría darle las gracias personalmente. Otro segundo de pausa, aún más tensa que la primera. Desafortunadamente, no es posible, señor Chen, dijo Patricia con un tono de pesar en la voz. Como puede ver, el comportamiento de esa joven se consideró sumamente poco profesional. Se mostró demasiado familiar con los huéspedes, lo cual es totalmente contrario a nuestras normas. Rescindimos de inmediato nuestro contrato con esa agencia y la incluimos en nuestra lista negra. Le pido disculpas si sus acciones le causaron alguna molestia a usted o a su familia. Le aseguro que algo así no volverá a ocurrir. David permaneció en silencio, dejando que la mentira flotara en el aire. Fue una jugada maestra. De un plumazo, Patricia Vance se había deshecho de Destiny, le había cortado todo contacto y la había retratado como la culpable, presentándose a sí misma como la gerente vigilante que velaba por los altos estándares. Pero cometió un error, lo subestimó. No era un cliente cualquiera,
Era un hombre que había construido un imperio gracias a su habilidad para distinguir la verdad de la mentira. Y cada instinto le gritaba que la mujer al otro lado de la línea mentía. «Ya veo», dijo finalmente con voz tan gélida. «Gracias por la información, señora Vance. Ha sido usted muy amable». «Siempre es un placer ayudarle, señor Chen. Esperamos verle de nuevo en nuestro restaurante». Colgó sin despedirse, se recostó en la silla y miró por la ventana. La mentira era evidente, descarada. ¿Pero por qué? ¿Por qué el gerente de un restaurante de lujo se tomaría tantas molestias para ocultar a una simple camarera? ¿Qué sucedió esa noche que él no vio? De repente lo comprendió. Patricia Vance no solo había escondido a Destiny, sino que la había castigado. No sabía cómo ni por qué, pero estaba seguro. La niña había sido castigada por ser amable con su abuela. El pensamiento le heló la sangre. Pulsó el botón selector. «Sí, señor Chen». «Jenna, necesito toda la información sobre el restaurante The Observatory, estados financieros, estructura de propiedad, socios clave y contrátame al mejor investigador privado de la ciudad. Necesito encontrar a una chica. Nombre, Destiny, apellido desconocido. Trabajó como camarera en The Observatory el viernes pasado. Afroamericana de 20 y tantos años. Y quiero saberlo todo sobre ella». «Así se hará, señor». David Chen volvió a contemplar la ciudad. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de curiosidad o culpa. Era una cuestión de principios. Encontraría a esa chica y descubriría por qué Patricia Vance estaba tan desesperada por hacerla invisible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el sofocante sótano del observatorio, Destiny, con el agua sucia hasta los tobillos proveniente de un desagüe atascado, raspaba salsa quemada de un enorme caldero. Estaba exhausta, le dolían los brazos y aún le quedaban al menos 6 horas de infierno por delante. Ni se imaginaba que la maquinaria invisible del poder y el dinero ya estaba en marcha y que ella se encontraba en el centro de todo. Los días se fundían en un ciclo interminable de vapor, grasa y dolor. El horario de Patricia era diabólicamente calculado. Destiny terminaba de trabajar a las 2 de la madrugada. Llegaba a casa a las 3, dormía a ratos 3 horas y luego volvía al metro a las 6 para empezar otro turno a las 7. No era solo trabajo, era destrucción sistemática. El sótano se convirtió en su mundo. Un lugar sin ventanas donde el aire era denso y húmedo por el constante zumbido de las máquinas. Su única compañía, montañas de ollas sucias cubiertas de caramelo quemado y sartenes llenas de grasa solidificada. El dolor de espalda se convirtió en su compañero constante. Las manos que con tanta gracia y rapidez podían comunicarse mediante el lenguaje de señas se volvieron ásperas, callosas y cubiertas de pequeñas quemaduras. A veces, mientras fregaba otro caldero, casi olvidaba por qué lo soportaba todo. La desesperación era pegajosa, como la grasa que lavaba. Se le metía por los poros, en los pensamientos. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si ese era su lugar? ¿Y si simplemente debía irse, buscar otro trabajo, quizá uno peor pagado, pero menos humillante? Pero entonces recordó el rostro de Mei Chen, iluminado de alegría, y el de Skylar lleno de esperanza, y la carpeta de pruebas en su portátil. No se iría, resistiría. Regresó a casa el sábado por la tarde, tras haber disfrutado de sus primeras horas de descanso entre turnos en toda la semana. Estaba tan agotada que apenas podía mantenerse en pie. En el buzón había un sobre delgado de aspecto oficial. Estaba dirigido a Skylar Jones y la dirección del remitente llevaba el escudo de la Universidad Gallaudet. El corazón de Destiny dio un vuelco, disipando el cansancio. Era él. Entró en el apartamento y vio a Skylar sentada a la mesa haciendo sus deberes. Destiny le entregó un sobre en silencio. Skylar lo miró, luego a Destiny. Sus ojos se abrieron de par en par.
Tomó el sobre con manos temblorosas, como si fuera de cristal fino. Lo abrió lentamente, recorriendo con la mirada las líneas. Y de repente se quedó paralizada. Levantó la cabeza y en su rostro se dibujó una expresión de pura y absoluta alegría. No gritó, su mundo estaba en silencio, pero su júbilo era ensordecedor. «¡Lo logré!», exclamó, levantando las manos con gestos rápidos, emocionados y algo borrosos por la emoción. «¡Por el destino! ¡Lo logré! Me aceptaron. Admisión anticipada». Se levantó de un salto de la silla y abrazó a Destiny. Destiny la abrazó riendo y por un instante Hell's Kitchen, Patricia, el dolor y la humillación. Todo desapareció. Solo existía esta victoria, su victoria compartida. «Lo sabía, sabía que podías hacerlo», exclamó Destiny, olvidando que su hermana no podía oírla, pero Skylar lo entendió todo por su expresión facial. Skylar se apartó bruscamente y recuperó la carta, releyéndola como si temiera que las líneas desaparecieran. Otra hoja de papel doblada cayó del sobre. Papel con membrete oficial. El destino lo recogió. Era la factura. Y la alegría se desvaneció, reemplazada por un frío glacial. Se quedó mirando los números que se le difuminaban ante los ojos. Universidad Gallaudet, la factura de su primer semestre. Y abajo, rodeada con un círculo rojo, se leía: depósito no reembolsable para confirmar la plaza. $2.500. Fecha límite: 17 de noviembre. 17 de noviembre. Dentro de 4 semanas. $2.500. La cantidad fue un golpe durísimo. Antes, trabajando en el gimnasio y ganando buenas propinas, habría podido reunir esa cantidad. Habría sido difícil haciendo malabarismos, pero lo habría logrado. Pero ahora, trabajando por un salario miserable como lavaplatos, sin un solo dólar de propinas, con un horario impredecible que le impedía encontrar un trabajo de medio tiempo, era imposible. Era la sentencia de muerte para el sueño de Skylar. «¿Qué pasa?», preguntó Skylar al notar cómo cambiaba el rostro de su hermana. Destiny intentó sonreír. «Nada, solo formalidades, la cuenta». Dejó el papel sobre la mesa, intentando hacerlo con la mayor naturalidad posible, pero Skylar ya lo había comprendido. Cogió la factura. Su rostro radiante se fue apagando lentamente mientras leía. La alegría dio paso a la ansiedad y luego a la familiar y habitual sombra de la decepción. «Es mucho». Sus gestos se volvieron lentos e inseguros. «No te preocupes», dijo Destiny rápidamente, gesticulando con exagerada alegría. «Es asunto mío. Encontraré una solución. Saldremos adelante». «¿Y cómo?», preguntó Skylar con mirada directa y seria. «Últimamente pareces muy cansada. ¿Qué pasa en el trabajo? Quizás podrías hacer más turnos en el gimnasio». Y ahí estaba, la pregunta que Destiny tanto temía. No podía decirle la verdad, no podía descargar toda esa suciedad sobre su hermana, no podía extinguir la última chispa de su felicidad con su desesperación. «Está bien», mintió. «Solo que hay mucho trabajo antes de las vacaciones, ya lo sabes, no te preocupes. Concéntrate en tus estudios. El dinero es mi problema». Skylar la miró y Destiny supo que no le creía. Skylar se acercó y tomó las manos de su hermana entre las suyas. Recorrió con los dedos la piel áspera, los callos nuevos, el rasguño del borde afilado de la olla. Su mirada estaba llena de dolor y comprensión. Sabía que Destiny estaba sufriendo y que sufría por su culpa. «Es por mi culpa», dijo con un gesto. «Mi sueño es demasiado caro». «No digas eso jamás». El gesto de Destino fue tajante. «Tu sueño también es mi sueño. Estamos juntos en esto, desde el principio, y lo llevaremos hasta el final, te lo prometo». Abrazó a su hermana, escondiendo su rostro entre su cabello para que Skylar no viera el miedo en sus ojos. Esa noche, cuando Skylar, llena de una esperanza ansiosa, se fue a dormir, Destiny se sentó sola de nuevo bajo la tenue luz de la lámpara de noche. Miró la factura. $2.500, el precio de un sueño.
Patricia creía que enviándola al sótano la doblegaría. Se equivocaba. Solo la acorraló. Y ahora, con esta factura sobre la mesa, le dio lo que necesitaba. No solo sed de justicia, sino también un plazo. Se acabó la acumulación pasiva de pruebas. Ya no había lugar para esperar el momento oportuno. Había que crearlo, y rápido. Abrió su portátil. La carpeta de pruebas ya no parecía una simple póliza de seguro. Ahora era un arsenal, y era hora de elegir un arma. Empezó a revisar archivos, a escuchar grabaciones, a comparar fechas. El plan, antes vago e indefinido, comenzó a tomar contornos claros y depredadores. Ya no era la presa, se estaba convirtiendo en la cazadora, y el precio del sueño de Skylar se convirtió en el precio de la caída de Patricia Vance. El silencio en la mansión Chen era distinto al del mundo de Skylar. No era el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio de la ausencia de vida. Era opresivo, impregnando el papel tapiz de seda y empapando las gruesas alfombras persas. Desde aquella noche en el observatorio, ese silencio se había vuelto más denso, más tenso. Mei Chen declaró una huelga silenciosa. Ya no era una sombra sumisa. La chispa que había encendido el destino se había convertido en una pequeña pero persistente hoguera. Se negaba a salir de su habitación, salvo para sentarse en el salón y fulminar con la mirada a su nieto. Apartaba los platos de exquisitos manjares preparados por su chef personal. Dejó de ver la televisión. Toda su energía se centraba en un único objetivo: transmitirle a David su desesperada y silenciosa súplica. Sus manos, aún largas, ahora se movían sin cesar. No eran las señas exactas de la lengua de señas americana que había usado con Destiny, sino más bien ecos de ellas, mezclados con antiguas señas caseras que había aprendido de niña en China. Señaló sus ojos una y otra vez, luego su corazón, e hizo un gesto como de mariposa, la seña que había inventado para felicidad. Después dibujó una D en el aire y miró a David con una súplica desesperada. David sentía que se ahogaba. El informe del investigador privado, breve y desalentador, yacía sobre su escritorio. Una búsqueda del nombre Destiny en las bases de datos del sector servicios no arrojó resultados sin un apellido. La administración del observatorio insiste en contratar a un empleado temporal de la ya desaparecida agencia City Temp Services. No es posible continuar la búsqueda sin información adicional. Patricia Vance construyó el muro perfecto. Cada noche, al regresar a casa, veía a su abuela sentada en su sillón, y la culpa lo invadía. Su reproche silencioso era más fuerte que cualquier grito. Se había desvanecido ante sus ojos antes de conocer al destino, y ahora que se le había mostrado que la luz era posible, él, su todopoderoso nieto, no podía devolvérsela. Una noche no pudo soportarlo más. Canceló la conferencia vespertina con Hong Kong, se sentó en la silla frente a Mei y decidió que no se iría hasta que lo entendiera. «Abuela», comenzó sintiéndose incómodo. «No entiendo. Por favor, intenta explicarlo de nuevo, despacio». Mei lo miró con un destello de esperanza en los ojos. Comenzó su relato. Señaló sus manos, luego su corazón. Juntó las palmas como si sostuviera algo frágil y precioso. Conversación. Luego trazó la letra D en el aire. Destino. Se señaló a sí misma e hizo el gesto de la felicidad. Entonces su rostro cambió. Se endureció. Imitó a una mujer alta y altiva. Señaló hacia el centro del pueblo, donde estaba el restaurante, e hizo un gesto brusco y cortante. Mala mujer. Que se vaya. Y finalmente juntó las manos en señal de súplica y señaló la puerta. «Tráiganla, por favor, traigan a Destiny aquí». David la miró y de repente todo cobró sentido. La confusión se disipó. Había intentado resolver el problema como un hombre de negocios: recopilar datos, contratar a un especialista, encontrar un activo. Pero esto no era un problema de negocios, era un drama humano. Y en el centro no estaba Destiny, sino Patricia Vance, la gerente que le había mentido por teléfono, la gerente que, según su abuela, la despidió. ¿Por qué? La respuesta era obvia.
porque Destiny se atrevió a ser humana, porque rompió las reglas no escritas del sistema de castas del restaurante. Y en ese momento, David se dio cuenta de que ya no necesitaba al detective. Tenía un arma mucho más poderosa, su negocio. Recordó las negociaciones que su empresa había estado llevando a cabo con Starlight Hospitality Group, la empresa matriz de una cadena de restaurantes que incluía The Observatory, un contrato de $5 millones anuales para servicios corporativos exclusivos. Las conversaciones se habían estancado unas semanas antes por desacuerdos sobre los precios, pero ahora David no lo veía como un problema, sino como una oportunidad, una ventaja. Se puso de pie, caminó hacia su abuela y tomó su pequeña mano seca entre las suyas. «Lo entiendo, abuela», dijo despacio y con claridad, mirándola a los ojos. «Lo entiendo todo. La traeré de vuelta. Te lo prometo». Mei-Chen escrutó su rostro, buscando la confirmación de sus palabras, y la encontró. Ya no había confusión en sus ojos, había una férrea determinación. Le apretó la mano en respuesta y una sonrisa débil pero sincera apareció en sus labios. «Jenna», le dijo a su asistente, «ponte en contacto con Starlight Hospitality Group. Hazles saber que estamos listos para reabrir las negociaciones para un contrato de servicios corporativos, pero tengo una condición. La reunión final y la firma deben tener lugar en 2 semanas en su restaurante insignia The Observatory. Y quiero que su mejor gerente, Patricia Vance, se encargue personalmente de todo el evento, desde el menú hasta la distribución de las mesas». Jenna arqueó las cejas sorprendida, pero no dijo nada. «Sí, y una cosa más», añadió David, deteniéndose en la puerta de su oficina. «Díganles que habrá una invitada especial en la reunión, una miembro de nuestra junta directiva cuya opinión es crucial, mi abuela Mei-Chen». Entró en la oficina y cerró la puerta tras de sí. No sabía si Destiny seguía trabajando en el restaurante. No sabía qué había pasado exactamente entre ella y Patricia, pero de algo estaba seguro. Iba a acorralar a la serpiente y la iba a obligar a revelar dónde escondía a su presa. El juego había comenzado. La noticia impactó a Patricia Vance como una lluvia dorada. Una llamada de la sede de Starlight Hospitality Group la hizo incorporarse de golpe en su silla cromada. David Chen, $5 millones. Las negociaciones volvían a estar en marcha. Su corazón latía con fuerza, triunfante. Esta era su oportunidad. No solo una bonificación de fin de año, sino un salto profesional. El puesto de directora regional con el que había soñado. «Y, Patricia», dijo la voz melosa del vicepresidente al otro lado de la línea, «el señor Chen quedó particularmente impresionado con tu trabajo. Insistió en que la reunión final y la firma se celebraran en el observatorio y que tú supervisaras personalmente todo el evento. Te considera nuestro mayor activo». El ego de Patricia se infló como una vela al viento. Claro que él la notó. La gente importante siempre se fija en otra gente importante. Él apreciaba su profesionalismo, su capacidad para mantener a su personal a raya y su gusto impecable. «No, hay un detalle más», añadió el vicepresidente. «Su abuela, Mei-Chen, asistirá a la cena. Como invitada de honor, su palabra, como él mismo dijo, será decisiva». La mención de la anciana despertó en Patricia un recuerdo frío y desagradable. Aquella camarera, Jones, la extraña escena con los gestos. Por un instante la invadió una inquietud. ¿Podría haber alguna conexión? Ella apartó la idea de inmediato. Absurdo. Lo más probable es que a la anciana simplemente le gustara el ambiente del restaurante o la comida. Y su nieto, como cualquier hijo asiático respetuoso, decidió complacer a su pariente mayor. Sí, así es, era una muestra de respeto hacia su establecimiento. «Puedes contar conmigo», dijo por teléfono con una voz llena de confianza. «Les daré al señor Chen y a su familia una velada inolvidable».
Durante las 2 semanas siguientes, Patricia se convirtió en una furia. Estaba en todas partes, sus tacones afilados resonando como una marcha marcial sobre el mármol. Inspeccionó personalmente cada mantel, cada tenedor de plata. Organizó 3 degustaciones del menú con el chef, llevándolo al borde de un ataque de nervios. Instruyó al personal como un sargento a reclutas, amenazándolos con el despido por la más mínima arruga en sus uniformes. En el centro de este huracán estaba ella, directora de orquesta, general, reina preparándose para su coronación. Ni por un instante pensó en la chica que, en ese preciso momento, estaba limpiando la grasa de las calderas en su sótano. Destiny Jones ya no existía para ella. Para Destiny, esas 2 semanas fueron las más largas de su vida. Funcionaba en piloto automático. Su cuerpo seguía una trayectoria memorizada de dolor y fatiga, pero su mente estaba lúcida y clara. Esperó. No sabía qué, pero presentía que algo estaba a punto de suceder. La información llegó a través de María, una anfitriona callada a quien Patricia maltrataba casi tanto como Destiny. Se encontraron por casualidad en un estrecho pasillo de servicio. «Destino», susurró María mirando a su alrededor con temor. «No te vas a creer lo que está pasando ahí arriba. Patricia se ha vuelto loca». «¿Qué ha pasado?», preguntó Destiny, secándose las manos mojadas en el delantal sucio. «Ese millonario, Chen, regresa en 2 días, firmará un contrato millonario y Patricia le organizará una cena por todo lo alto. Estarán todos los jefes», dijo María en un susurro casi inaudible. «¿Y sabes qué más? Trae a su abuela, la misma». Algo hizo clic en el interior de Destiny, un clic fuerte como el de un disparo de salida. Esto no era una simple cena. No era una coincidencia. David Chen no lo había olvidado. No solo regresaba, sino que preparaba el terreno y le enviaba una señal. «Gracias, María», dijo con voz tranquila, pero con los ojos llameantes. «Me has ayudado muchísimo». Esa noche, al regresar a casa, sintió una mezcla de miedo helado y adrenalina abrasadora. Esta era su oportunidad, la única. Si no la aprovechaba, no habría otra. Se sentó junto a Skylar, que estaba haciendo sus deberes, y le contó todo sobre la llamada de Chen, sobre la mentira de Patricia, sobre la próxima cena. Skylar escuchó y su rostro palideció. Cuando Destiny terminó, sus manos comenzaron a moverse, presas del miedo. Es demasiado peligroso, Destiny. Che, Patricia es una mujer poderosa. Llamará a seguridad, a la policía. Te arrestarán. No te creerán. Estás sola contra todos ellos». «No estaré sola», respondió Destiny con gestos seguros. «David Chen creó esta situación. Quiere oír la verdad. Solo tengo que darle la oportunidad». «¿Y si te equivocas? ¿Y si no le importa? ¿Y si para él esto es solo un negocio?». La ansiedad de Skylar era casi palpable. «Entonces perderé mi trabajo». «Pero ya lo estoy perdiendo, Skylar. No puedo seguir trabajando en este sótano. Mi cuerpo no lo aguanta. Y en 2 semanas tenemos que pagar la matrícula de tu universidad. No me queda otra opción. Es mi única solución». Abrió su portátil y la carpeta de pruebas. Seleccionó la misma grabación realizada en la oficina de Patricia. La escucharon juntas. La voz gélida y venenosa de la gerente llenó la pequeña habitación. Amenazas, insultos, racismo. Cuando terminó la grabación, Skylar permaneció en silencio. El miedo en sus ojos dio paso a la ira y luego a la determinación. «Deberías hacer esto», escribió. «Deberías hacer esto por todos aquellos a quienes ella ha menospreciado». Destiny dedicó el día siguiente a prepararse. Con sus escasos ahorros, compró un pequeño pero potente altavoz Bluetooth portátil. Escuchó la grabación una y otra vez, seleccionando las partes más comprometedoras. Editó el archivo de audio, dejando solo lo esencial. La amenaza de arruinar su carrera, los comentarios racistas, la orden de trabajar en condiciones inhumanas. Sincronizó su teléfono con el altavoz y comprobó el volumen. Todo estaba listo. La víspera del gran día no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad.
En algún lugar, en una de esas torres resplandecientes, David Chen también se preparaba para el día siguiente. Eran como dos comandantes a punto de librar una batalla decisiva, que jamás se habían conocido, pero cuyos ejércitos ya avanzaban uno hacia el otro. Echó un vistazo a la factura de la universidad, pegada con imán al refrigerador. $2,500. El precio de un sueño. Luego miró su teléfono y el pequeño altavoz negro que yacía sobre la mesa. El precio de la justicia. Mañana estos dos precios convergerán en un punto. El miedo persistía. Se le había instalado como un nudo frío en el estómago, pero algo superior se cernía sobre él. Una sensación de inevitabilidad, una sensación de justicia. No era una simple camarera que iba a enfrentarse a su jefe, era un arma que ella misma había creado y mañana dispararía. El salón del observatorio bullía como una colmena de oro puro. La luz de las lámparas de cristal se reflejaba en las gafas, los diamantes y los ojos de quienes movían los mercados con sus decisiones. En la mesa principal, cubierta con un mantel blanco como la nieve, se sentaban los dioses de este Olimpo. David Chen, impenetrable y sereno, a su lado Mei Chen, como una emperatriz con su seda de jade, y enfrente la alta dirección de Starlight Hospitality Group, con los rostros radiantes ante la expectativa de un acuerdo de $5 millones. Patricia Vance se movía entre los escritorios con la agilidad de una valquiria en el campo de su futura victoria. Su sonrisa era deslumbrante, cada uno de sus movimientos preciso. Estaba en su salsa. Ya podía saborear el triunfo imaginándose en una nueva oficina, más espaciosa, con vistas a toda la ciudad. Y en ese momento se abrió la puerta del restaurante. El destino entró en escena. No llevaba uniforme, vestía unos sencillos vaqueros oscuros y una blusa modesta. No llevaba bandeja, solo sostenía un pequeño teléfono. Su presencia desentonaba tanto, era tan ajena a aquel mundo de lujo, que por un instante todos se quedaron paralizados, intentando comprender lo que veían. La anfitriona se apresuró hacia ella. «Disculpe, señora, tenemos un evento privado». Pero ya era demasiado tarde. Patricia la vio. La sonrisa en su rostro se congeló, luego se derritió como cera, revelando una máscara de rabia e incredulidad. «¡No! ¿Qué haces aquí?», siseó, cruzando la habitación a grandes zancadas. Su voz era baja pero amenazante. «Te lo dije. Seguridad. Saquen a esa mujer de aquí». Dos guardias de seguridad con trajes formales se acercaron a Destiny. Pero ella no miró a Patricia, no miró a los guardias. Su mirada estaba fija en el mostrador principal. Dio un paso al frente y su voz, no muy alta, pero sí clara y firme, se abrió paso entre el creciente bullicio. «Señor Chen, le pido disculpas por la intrusión. Mi nombre es Destiny Jones. Creo que me estaba buscando». Se hizo un silencio sepulcral. Forks dejó de comer. Todas las miradas en la sala, los altos directivos, sus esposas, el personal, se centraron primero en Destiny y luego en David Chen. David dejó lentamente el tenedor, miró a Patricia, que estaba pálida como la muerte, y luego a Destiny, que permanecía erguida, con la mirada fija. No había sorpresa en sus ojos, solo una calma fría y expectante. «Señorita Vance», dijo, y su voz resonó en el silencio que siguió. «Me dijo por teléfono que no tenía ninguna empleada con ese nombre. Dijo que era una empleada temporal de una agencia que usted había vetado». El rostro de Patricia se contrajo. La habían descubierto mintiendo a sus superiores. El pánico la invadió. «Señor Chen, esto es un malentendido. Esa chica fue despedida por una falta de profesionalismo flagrante, por robo. Simplemente se está vengando», balbuceó, arrastrando las palabras, cada una peor que la anterior. «La señora Vance afirma que me despidieron por falta de profesionalismo», dijo Destiny con voz tranquila, pero con un tono firme. «Me gustaría que escucharas por ti misma lo que significa profesionalismo».
Hizo lo que había ensayado cientos de veces. Se acercó a la mesa auxiliar más cercana y colocó sobre ella un pequeño altavoz negro. Con un rápido movimiento de dedo, lo conectó a su teléfono y pulsó reproducir. La voz de Patricia Vance rompió el silencio. La grabación era nítida. La voz que hacía un momento había estado adulando a las autoridades, ahora resumaba veneno y desprecio. La gente como tú siempre busca atajos. Los rostros de los ejecutivos de Starlight comenzaron a cambiar. Las sonrisas desaparecieron, reemplazadas por el desconcierto. Debes conocer tu lugar. Tu lugar es donde no te ven ni te oyen. La confusión en los rostros de todos dio paso a la sorpresa y luego a una ira oscura. El vicepresidente senior, el señor Davenport, giró lentamente la cabeza y miró a Patricia como si viera una serpiente. Me aseguraré de que nunca vuelvas a conseguir un trabajo decente en esta ciudad. Una recomendación, cierra la puerta, para siempre. Esto fue más que una simple descortesía. Fue una amenaza directa, un abuso de poder y una posible demanda millonaria. A partir de mañana te trasladarán a la cocina. Lavarás ollas y sartenes, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. La grabación ha finalizado. Se hizo un silencio absoluto y ensordecedor. Parecía como si hasta la ciudad se hubiera congelado. Patricia permanecía inmóvil como una estatua, con el rostro pálido como la ceniza. Su carrera, su triunfo, toda su vida se habían desmoronado ante el sonido de su propia voz. Todos esperaban a que el señor Davenport hablara, pero David Chen se puso de pie primero. No alzó la voz, no mostró ninguna emoción. Simplemente dobló cuidadosamente la servilleta y la colocó sobre la mesa junto al filete mignon intacto. Señores, se dirigió a la dirección de Starlight. Mi empresa, Chen Global Ventures, basa su negocio en 3 pilares: integridad, respeto y dignidad. Claramente, nuestros valores fundamentales no coinciden con la cultura que fomenta su liderazgo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada sus rostros pétreos. Las negociaciones para la asociación de $5 millones han terminado. Retiramos nuestra oferta, inmediatamente. Las palabras resonaron en el silencio como un golpe de martillo. $5 millones simplemente desaparecieron. El señor Davenport se levantó lentamente. Ni siquiera miró a David. Toda su ira, toda su humillación se concentraban en un solo objetivo. Señorita Vance, dijo con voz suave, pero eso solo la hacía más aterradora. Está despedida. Ahora mismo, deje su tarjeta de acceso y las llaves en el mostrador. Seguridad la acompañará a la salida de servicio. Patricia emitió un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad gemido. Su mundo se había derrumbado, completa e irrevocablemente. Los guardias que momentos antes se dirigían a arrestar a Destiny se acercaron a ella, la tomaron por los codos y la antigua reina de El Observatorio salió tambaleándose de su reino, transformada en una mujer patética y destrozada. Los ejecutivos de Starlight se apresuraron a acudir a David, disculpándose, prometiendo una investigación interna y rogándole que reconsiderara la decisión. Pero David Chen no escuchaba. Rodeó la mesa y junto con May, que miraba a Destiny con orgullo desbordante, se acercó a la chica que estaba de pie en medio de la habitación. Destiny no sintió ningún triunfo, solo un inmenso y abrumador alivio. Se irguió con las manos ya sin temblar. Se escuchó la voz de la justicia y resonó más fuerte que todo el dinero y el poder presentes en esta sala. La sala era un hervidero, como una colmena enfurecida. Los humillados ejecutivos de Starlight intentaban disimular agrupándose alrededor de David Chen, sus voces fundiéndose en un único murmullo suplicante. El personal del restaurante permanecía inmóvil en sus asientos, observando el drama con los ojos muy abiertos. En el centro de aquel caos se alzaba Destiny, el silencioso epicentro del huracán que ella misma había desatado.
David Chen puso fin al alboroto con un solo movimiento. Levantó la mano y el bullicio cesó. «Caballeros, agradezco sus disculpas, pero llegan demasiado tarde», dijo con voz fría e inapelable. «Mi decisión no está sujeta a discusión, nuestra conversación ha terminado». Dio la espalda a los atónitos ejecutivos, dejando claro que para él ya no existían. Se acercó a Destiny y Mai lo imitó. «Vámonos de aquí», sugirió. «Este aire está contaminado». Los condujo a través de la sala, pasando junto a camareros inmóviles y ejecutivos pálidos, hasta un pequeño salón privado contiguo al comedor principal. Reinaba el silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban tras el ventanal, ajenas al drama que se desarrollaba dentro. Evelyn, la esposa de David, lo seguía en silencio, con su habitual expresión de aburrimiento reemplazada por algo parecido al asombro. Miró a Destiny como si la viera por primera vez. En la quietud del salón, Mei Chen se acercó a Destiny. No intentó hablar, simplemente tomó las manos de Destiny entre las suyas. Sus dedos, suaves y bien cuidados, rozaron con delicadeza los callos, las abrasiones y las pequeñas cicatrices de quemaduras, testigos mudos de aquellas semanas infernales en el sótano. Mei miró a Destiny y en sus ojos se reflejaba un universo entero de gratitud. Sus manos formaban gestos lenta y precisamente. «Gracias». Luego tocó el pecho de Destiny y apretó el puño, demostrando fuerza. «Eres fuerte». Y finalmente, juntó los dedos índices de ambas manos formando un círculo, un símbolo universal de familia y unidad. O familia. Las lágrimas que Destiny había estado conteniendo todo este tiempo finalmente brotaron de sus ojos. Esto era más que una condonación de deuda o una oferta de trabajo. Esto era reconocimiento, aceptación. Entonces David habló. Miró a Destiny no como a una víctima rescatada, sino como a una igual. «Lo que usted hizo hoy, señorita Jones», comenzó, «requirió más que un valor excepcional. Requirió inteligencia, resistencia y una estrategia brillante. No se limitó a montar un espectáculo. Eligió el lugar, el momento y las armas con la precisión de un general». Destiny asintió en silencio, aceptando el cumplido. «Durante las últimas 2 semanas», continuó, «no solo he pensado en ti y en mi abuela, he pensado en mi empresa. Chen Global Ventures invierte en cientos de empresas de hostelería, comercio minorista y servicios. Y me he dado cuenta con horror de que el problema al que te enfrentas no es solo culpa de un mal gerente, es un cáncer sistémico. Arrogancia, prejuicios, abuso de poder, está por todas partes. Y yo, sentado en mi oficina del piso 85, no tengo ni idea de cómo solucionarlo». Dio un paso más cerca, con la mirada seria y directa. «No necesito otra camarera, Destiny. No necesito otro abogado ni consultor de recursos humanos. Necesito a alguien que entienda esta enfermedad porque la ha vivido. Alguien con tu mente estratégica y tu corazón». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Me gustaría ofrecerte un puesto. Estoy creando un nuevo departamento en mi empresa. Un departamento de responsabilidad social corporativa e inclusión, y quiero que lo dirijas. Tu trabajo no consistirá en elaborar informes aburridos, sino en crear programas de auditoría y formación reales y eficaces para todas las empresas de nuestra cartera para garantizar que lo que te sucedió no vuelva a ocurrir. Tendrás la autoridad, el equipo y el presupuesto necesarios. Me reportarás directamente a mí». Destiny se quedó paralizada. Sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Era imposible. Había venido a buscar justicia y ganar $2,500 y le estaban ofreciendo la oportunidad de cambiar el mundo. Miró a Mei, buscando apoyo, consejo. La mujer mayor simplemente sonrió y asintió con seguridad, como si aquella fuera la solución más obvia del mundo. Destiny miró a David. El miedo que sentía era distinto al que sentía por Patricia. Era el miedo a una enorme responsabilidad. ¿Podría soportarla?
Y entonces se acordó de Skylar, se acordó de todas las Marías de este mundo, de todas las personas silenciosas, humilladas e invisibles que no tenían ni la fuerza ni la capacidad de defenderse. Se enderezó. Sí, dijo sin titubear, estoy de acuerdo. Una sonrisa se dibujó en los labios de David Chen. Sabía que estarías de acuerdo. Bienvenido al equipo, director Jones. Él le tendió la mano, ella se la estrechó, un apretón de manos firme, profesional. El trato quedó sellado. Por cierto, añadió, como si recordara un detalle sin importancia, mi detective, aunque no pudo encontrarte, averiguó algo sobre tu familia. Tu hermana, Skylar, fue aceptada en la Universidad de Gallaudet. Destiny asintió con el corazón acelerado de nuevo. Considera que su matrícula está cubierta, dijo David, completamente, los 4 años. No lo veas como caridad, sino como la primera bonificación por la firma de nuestro nuevo director. Necesitamos a los mejores especialistas y para ello necesitan la mejor formación. En ese instante, Destiny no pudo contenerse más. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de libertad. 6 meses después. En el salón de baile del hotel Four Seasons de Chen, la esperanza era palpable. Olía a flores frescas, a perfumes exquisitos y a un sutil aroma a cambio. La atmósfera fría y despiadada del observatorio había desaparecido. En su lugar, la sala estaba bañada por una luz cálida y las grandes pantallas, en vez de cotizaciones bursátiles, mostraban vídeos de personas de diversas profesiones aprendiendo lengua de signos. En el escenario, bajo los focos, estaba Destiny Jones. Llevaba un elegante vestido azul marino que resaltaba su fortaleza en lugar de su fragilidad. Se movía con la seguridad de quien ha encontrado su lugar. Ya no era invisible, era el centro del universo que había creado. Era la primera gala benéfica de la iniciativa de inclusión Destiny Jones. Hace 6 meses, dijo al micrófono con voz tranquila y firme que resonó en toda la sala. Trabajaba en un lugar donde intentaron convencerme de que mi voz no importaba, donde el silencio se usaba como castigo y la invisibilidad como arma. Hoy nos reunimos aquí para demostrar lo contrario, para demostrar que el silencio puede ser un lenguaje y que la invisibilidad es una ilusión que ya no toleraremos. Mei Chen estaba sentada en primera fila. Ya no era una estatua de porcelana, radiante de felicidad, irradiaba alegría. A su lado, David miraba a Destiny con orgullo manifiesto. Al otro lado de Mei se encontraba Skylar, estudiante de primer año en la Universidad de Gallaudet, una alumna brillante y voluntaria en el evento. Se veía madura, feliz y libre. Nos enseñaron que la venganza se sirve mejor fría, continuó Destiny. Pero aprendí algo más importante. La verdadera victoria no se consigue destruyendo el mundo del enemigo, sino construyendo el propio. Un mundo fundado en los mismos principios que el enemigo intentó pisotear. Hizo una pausa y aparecieron números en las pantallas. En 6 meses, su programa piloto para capacitar al personal en los fundamentos de la lengua de señas americana, ASL, y la ética de la comunicación inclusiva se había implementado en 52 empresas del portafolio de Chen Global Ventures. La satisfacción del cliente en estas empresas aumentó un promedio del 15%, la rotación de personal disminuyó un 10%. Hemos demostrado, dijo Destiny, que la inclusión no es un gasto filantrópico, es la inversión más rentable en el mayor activo de cualquier empresa, su gente. La sala estalló en aplausos. Tras el discurso, mientras los invitados charlaban y los camareros, cada uno con una insignia que decía «Hablo lengua de señas americana básica», servían bebidas, David se acercó a Destiny. «Fue un triunfo», dijo. «Superaste todas mis expectativas». «Es nuestro triunfo compartido», corrigió. Por cierto, añadió con naturalidad, me enteré de lo de la señora Banks. Tras ese incidente, su nombre quedó vetado en todo el sector de la hostelería.
Ningún hotel ni restaurante de renombre quería hacer negocios con ella. Se rumorea que ha encontrado trabajo como encargada de turno de noche en un motel de la autopista de Nueva Jersey. Destiny guardó silencio un instante. No sintió ni malicia ni satisfacción, solo una leve tristeza. ¡Qué desperdicio de vida humana, desperdiciada en odio y arrogancia! Espero que tenga tiempo para pensar. Fue todo lo que dijo. Su venganza no se consumó con la caída de Patricia, sino con su propio ascenso. La noche llegaba a su fin. Destiny encontró a Skylar y May junto al ventanal con vistas a la ciudad iluminada por la noche. Las tres estaban allí de pie, contemplando las luces. «Fuiste increíble», escribió Skylar, con los ojos brillantes de orgullo. «Estuvimos geniales», respondió Destiny tomando la mano de su hermana. Machen colocó sus manos sobre las de ellas, miró a Destiny y luego a Skylar. «Una vez pensé que mi mundo se había acabado». Sus gestos eran lentos, cargados de profundo significado. «Ustedes dos han construido un nuevo puente para mí, un puente de silencio que ha demostrado ser más fuerte que cualquier palabra». Miró la sala donde la gente reía, charlaba y donde algunos intentaban torpemente repetir gestos de los folletos que había sobre las mesas. «Mira», dijo, «tú construyes puentes para todos». Destiny se miró en el espejo. Una joven segura de sí misma, con su querida hermana, su futuro y una sabia mujer mayor, su nueva familia, a su lado. Recordó los fragmentos de porcelana sobre el frío suelo de mármol. En aquel entonces había creído que su vida se había hecho añicos, pero ahora comprendía que solo era el sonido de un mundo viejo a punto de derrumbarse para que algo nuevo pudiera construirse sobre sus ruinas. Algo mucho más duradero y bueno y hermoso. Ella construyó su mundo y aquello era solo el comienzo.